A lo largo de muchas décadas, Estados Unidos, con la ayuda de sus servicios de inteligencia, ha logrado obtener información confidencial, militar, industrial y diplomática de casi todo el mundo, de una manera más efectiva y de mayor magnitud que la de otras potencias. ¿Será que gracias a estas prácticas ilícitas, poco éticas y deshonestas, Estados Unidos siempre ha estado un paso por delante del resto de naciones? De eso no tengan ninguna duda, pero lo que se acaba de destapar en estos días tiene una magnitud que nadie se esperaba. Archivos de inteligencia sensibles se desclasifican periódicamente y se lanzan al público, pero es extremadamente raro vislumbrar historias internas autorizadas de toda una operación encubierta. Una investigación publicada recientemente por el The Washington Post y la cadena pública alemana ZDF bajo el título "El golpe de inteligencia del siglo" demuestra que Estados Unidos y Alemania espiaron durante décadas a decenas de países con un sistema de encriptado de una empresa suiza, y todos los detalles les van a poner los pelos de punta. Resulta que durante más de 54 años los gobiernos de todo el mundo confiaron en una sola compañía de cifrado de mensajes para mantener en secreto las comunicaciones de sus espías, soldados y diplomáticos. Crypto AG fue fundada en Suiza en 1952 por el inventor ruso Boris Hagelin, pero su dispositivo estrella tiene un antecedente digno de una película. Hagelin había huido desde Rusia a Suecia cuando los bolcheviques tomaron el poder y en 1940 se mudó a Estados Unidos cuando los nazis ocuparon Noruega, llevando consigo una máquina de cifrado del tamaño de una caja de zapatos que parecía una caja de música fortificada, con una manivela resistente en el costado y un conjunto de engranajes metálicos y molinetes debajo de una caja de metal. No era tan elaborado o seguro como las máquinas Enigma que usaban los nazis, pero el M209 de Hagelin era portátil, manual y perfecto para las tropas en movimiento. No en vano se construyeron 140.000 de estos aparatos para suministrarlos a las tropas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Hagelin se embolsó nada más que $8,6 millones con la venta de estos dispositivos al ejército estadounidense, y tras la Segunda Guerra Mundial vio que podía hacer muchos millones más. No en vano, como ya conté, fundó una empresa en Suiza en 1952 bajo el nombre de Crypto AG, la cual no tardó en convertirse en líder del mercado de las máquinas de encriptado y empezó a venderlas como pan caliente a más de 120 países. Con este caballo de Troya metido en el corazón de la inteligencia de medio mundo, la CIA espió desde 1952 por más de medio siglo la correspondencia secreta militar y diplomática, tanto de sus aliados como de sus enemigos. La inteligencia de Estados Unidos y Alemania Occidental empezaron a controlar las actividades de Crypto AG a través de una compañía ficticia y así, los mayores secretos de docenas de países no eran tan confidenciales como estos creían. De ahí que Estados Unidos siempre fuera un paso más adelante que los demás. Soy Gabriel Bulgakov y en este video les voy a explicar en qué consistió la trama de espionaje orquestada por la Alemania Federal y Estados Unidos contra casi el resto del mundo de la mano de una empresa suiza. Cómo esas máquinas de Crypto AG, como si fuera una temporada completa de la serie de Blacklist, unieron el destino de políticos como Carter, Gaddafi, Noriega o Sadat, de cómo influyeron en parte el devenir de la Guerra de las Malvinas y de cómo estas máquinas fueron utilizadas por los regímenes militares de Sudamérica para coordinar el infame Plan Cóndor. Queridos amigos, durante este video no se atrevan a parpadear, que tras escuchar la historia que les voy a contar hoy, en la que también hablaremos de Edward Snowden, las sospechas del supuesto espionaje que Estados Unidos lanza contra Huawei, les van a parecer un juego de niños. Sin más introducción, empecemos. Que el video de hoy es una bomba. Al terminar la Segunda Guerra Mundial a principios de la década de 1950, Hagelin desarrolló una versión más avanzada de su máquina con una nueva secuencia mecánica irregular que sorprendió a los descifradores de códigos estadounidenses, que alarmados por las capacidades del nuevo CX52 y otros dispositivos que Crypto inventaba, comenzaron a discutir lo que llamaron el problema de Hagelin. Los soviéticos, chinos y norcoreanos estaban utilizando sistemas de creación de códigos que eran casi impenetrables y las agencias de espionaje estadounidenses temían que el resto del mundo también se ocultaran a su sistema de espionaje si los países compraban las máquinas seguras de Hagelin.
La tecnología de cripto había evolucionado tanto que el gobierno estadounidense quiso usarla como método espía de las comunicaciones de otros gobiernos, y los estadounidenses tenían varios medios para influir en Hagelin. Su afinidad ideológica por el país, su esperanza de que Estados Unidos sería un cliente importante y, por supuesto, la amenaza de dañar sus perspectivas económicas inundando el mercado con excedentes del M209. Recordemos que 140.000 unidades de estas máquinas se fabricaron de la mano de Hagelin en Estados Unidos para las tropas de este país durante la Segunda Guerra Mundial. La conocida como Operación Thesaurus se firmó en un elitista club de Washington, el Cosmos, cuando Hagelin selló en 1951 con un apretón de manos durante una cena el primer acuerdo secreto con la inteligencia estadounidense, que trajo consigo a William Friedman, el padre de la criptología americana. El acuerdo consistía en que Hagelin debía fundar su compañía en Suiza y restringía las ventas de sus modelos más sofisticados a una serie de países que la CIA escogió. Otras naciones, escogidas siempre por la CIA, obtenían de Crypto AG sistemas anticuados y sin apenas efectividad. A Hagelin se le compensaba económicamente por la pérdida de ventas, mientras los espías de Estados Unidos y Alemania Occidental se sentaban y escuchaban todo lo que querían de donde querían. El siglo XX avanzaba y prácticamente nadie en cripto, excepto Hagelin, sabía de la implicación de la CIA en la compañía. Los beneficios eran abundantes. Cada año, según los registros del Servicio Federal de Inteligencia de Alemania, BND por sus siglas en alemán, entregaba su parte de las ganancias en efectivo a la CIA en un oscuro garaje de Washington. En 1967, Crypto lanzó un nuevo modelo totalmente electrónico, el H460, cuyo funcionamiento interno fue completamente diseñado por la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA de Estados Unidos. La manipulación de los algoritmos de cripto simplificó el proceso de descifrado, reduciendo a veces a segundos una tarea que de otro modo podría haber tomado meses. La compañía siempre hizo al menos 2 versiones de sus productos, modelos seguros que se venderían a algunos gobiernos amigos y sistemas manipulados para el resto del mundo. La recompensa fue más allá de la penetración de los dispositivos. El cambio de cripto a productos electrónicos impulsó tanto el negocio que se volvió adicto a su dependencia de la NSA. Los gobiernos extranjeros clamaron por sistemas que parecían claramente superiores a los viejos dispositivos mecánicos torpes, pero que en realidad eran más fáciles de leer para los espías estadounidenses. A partir de 1970, la CIA y su hermana, la Agencia de Seguridad Nacional, controlaron casi todos los aspectos de las operaciones de cripto, presidiendo con sus socios alemanes las decisiones de contratación, diseñando su tecnología, saboteando sus algoritmos y dirigiendo sus objetivos de venta. Desde el principio, la asociación estuvo de la cuerda floja por pequeños desacuerdos y tensiones. La investigación expone las fricciones entre los dos socios sobre el dinero, el control y los límites éticos. Para los agentes de la CIA, el Servicio Federal de Inteligencia de Alemania a menudo parecía preocupado por obtener ganancias, y los estadounidenses constantemente les recordaban a los alemanes que se trataba de una operación de inteligencia, no de una empresa que genera dinero. Mientras los alemanes quedaron desconcertados por la voluntad de los estadounidenses de espiar a todos menos a sus aliados más cercanos, sin embargo algunos miembros o socios de la OTAN como España, Grecia, Turquía e Italia no se salvaron del espionaje. En la década de 1980 la operación pasó a denominarse Rubicon. Para entonces ya existían mayores tensiones entre Estados Unidos y Alemania Occidental a cuenta de los objetivos y del reparto de la información conseguida. Ambas partes, según se desprende de la investigación, también usaron para su espionaje a otras empresas como Siemens en Alemania o Motorola en Estados Unidos. La operación Rubicon permitió décadas de acceso sin precedentes a las comunicaciones de otros gobiernos. Por ejemplo, en 1978, cuando los líderes de Egipto, Israel y Estados Unidos se reunieron en Camp David para negociar un acuerdo de paz, la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense escuchaba de forma secreta las comunicaciones del presidente egipcio Anwar el-Sadat. A través de un sistema de cripto se supo también que el hermano del presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, estaba supuestamente en nómina del líder libio Muammar Gaddafi. En 1989, el uso del Vaticano de un aparato de cripto fue determinante en la captura del general panameño Manuel Antonio Noriega, cuando el dictador buscó refugio en la Nunciatura de Panamá.
El programa tenía límites. Los principales adversarios de Estados Unidos, incluida la Unión Soviética y China, nunca fueron clientes de cripto. Sus sospechas, bien fundadas de los lazos de la compañía con Occidente, los protegieron de la exposición, aunque la historia de la CIA sugiere que los espías estadounidenses aprendieron mucho al monitorear las interacciones de otros países con Moscú y Pekín. El acuerdo de espionaje entre alemanes y estadounidenses fue repetidamente denunciado, pero no fue hasta 1993, bajo la presión del gobierno alemán, que el BND terminó con la Operación Rubicón. Finalmente, el BND vendió su 50% de Crypto AG a la CIA, que disolvió la compañía en el 2018 y para entonces, la empresa ya había dejado de ser líder del mercado y los servicios secretos de Estados Unidos ya estaban haciendo negocios con proveedores de comunicaciones digitales. La compañía fue desmembrada en el 2018. Dos compañías compraron la mayoría de los activos de cripto. El primero, SideOne Security, ahora vende sistemas de seguridad exclusivamente al gobierno suizo. El otro, Crypto International, se hizo cargo de la marca y el negocio internacional de la antigua compañía. Aunque ambas empresas han insistido en que en la actualidad no tienen conexión alguna con ningún servicio de inteligencia, SideOne tiene al mismo director ejecutivo que tuvo Crypto AG durante las casi 2 décadas que esta compañía fue propiedad de la CIA. Si somos ingenuos, podemos creer el cuento suizo de que no tienen nada que ver con ningún servicio de inteligencia. El gobierno suizo anunció que lanzaría una investigación sobre los vínculos de Crypto AG con la CIA y el Servicio Federal de Inteligencia de Alemania. Pero los documentos de la CIA y el BND estudiados indican que los funcionarios suizos deben haber sabido durante décadas sobre los vínculos de cripto con los servicios de espionaje de Estados Unidos y Alemania. Pero intervinieron solo después de enterarse de que las organizaciones de noticias estaban a punto de exponer el acuerdo. En resumen, el gobierno suizo sabía del asunto y de hecho fue uno de los pocos que no recibió una máquina cripto alterada por la CIA. La revelación vuelve a poner a los suizos en el espejo una imagen de la que siempre se han intentado deshacer, que harían cualquier cosa por el precio adecuado. Las revelaciones de Edward Snowden, el ex analista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, pusieron de manifiesto las amplias actividades de la inteligencia estadounidense en Europa. Y es que, como se supo, Estados Unidos mantenía oficinas de espionaje en diversas ciudades europeas de países aliados y amigos, entre ellas Madrid, Berlín y París. Esas dependencias secretas se ocultaban a veces en embajadas, y son unidades conformadas por espías de la CIA y la NSA, que vigilan juntos las comunicaciones desde las zonas más céntricas de las capitales. Según las actas clasificadas, este servicio, creado en la década de 1960, tenía oficinas secretas en 80 ciudades por todo el mundo. Un informe confidencial que cayó en manos de la revista Der Spiegel alertaba a los espías contra la difusión de la existencia de estas oficinas, ya que podría dañar gravemente las relaciones de Estados Unidos con los gobiernos extranjeros. Pese a todos los esfuerzos, Snowden destapó la caja de Pandora estadounidense. Pues bien, queridos amigos, ¿ahora entienden por qué Estados Unidos le tiene miedo a Huawei? Porque para Washington es importante que nadie sepa espiar tan bien a sus amigos y enemigos como ellos. Por ejemplo, los estadounidenses tenían pinchado el teléfono de Merkel desde el 2002, aún antes de que fuera canciller. Las filtraciones de Snowden motivaron a que en el 2014 las relaciones entre Estados Unidos y Alemania pasaran por su peor momento en muchos años. El gobierno alemán ordenó a sus servicios de inteligencia que limitaran a lo esencial y hasta nuevo aviso su cooperación con su contraparte estadounidense, tras advertir que dos estrechos aliados deben tener confianza y respeto mutuo. Pero el semanario alemán Der Spiegel denunció en el 2017 que, basándose en documentos a los que la revista tuvo acceso, el BND, el servicio de inteligencia alemán, espió durante 8 años entre 1998 y 2006 a distintas entidades de Estados Unidos, entre los que se destacaba la Casa Blanca, el Ministerio de Finanzas y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Asimismo, entre los blancos del espionaje alemán se encontraban varias compañías estadounidenses en el ámbito militar, dentro de las cuales menciona a Lockheed Martin, además de organismos como la NASA y la ONG Human Rights Watch. Incluso tenía bajo vigilancia a las fuerzas aéreas, los marines y a la Agencia de Inteligencia de la Defensa en el seno del Pentágono. Más de un centenar de embajadas extranjeras en Washington, el Fondo Monetario Internacional y la Oficina Estadounidense de la Liga Árabe.
El mismo semanario alemán había desvelado que el Servicio Federal de Inteligencia de Alemania desde 1999 espía a periodistas de varios medios extranjeros como la BBC, The New York Times y Reuters. Con esto, Alemania y Estados Unidos nos demuestran que si quieres ser una potencia debes espiar a tus amigos y enemigos. De ahí que Estados Unidos sienta tanta preocupación por China, y al primero que se le ocurra acusar es a Huawei. Pero ¿será que esta compañía china espía a sus clientes? Ya lo veremos más adelante, pero primero acerquémonos con el tema de hoy a nuestra querida región, América Latina. El espionaje en Latinoamérica. La inteligencia de Estados Unidos espió durante años las comunicaciones diplomáticas y militares de decenas de países, entre ellos los de la Operación Cóndor, que causó que el terror recorriera el Cono Sur en la década de 1970 y 1980, cuando las dictaduras latinoamericanas crearon un sistema conjunto de persecución y represión contra las oposiciones de izquierda. No se sabe a ciencia cierta cuántas víctimas dejó, pero sí que sus consecuencias fueron catastróficas. Más de 40 años después, aún quedan muchas incógnitas por resolver. Varios países de América del Sur se convirtieron en dictaduras: Paraguay con Alfredo Stroessner en 1954, Brasil con Humberto de Alencar Castelo Branco en 1964, Bolivia con Hugo Banzer en 1971, Uruguay con Juan María Bordaberry, Chile con Augusto Pinochet en 1973 y finalmente Argentina con Jorge Rafael Videla en 1976. Todos ellos encabezaron dictaduras de extrema derecha que violaron sistemáticamente durante años los derechos humanos de sus ciudadanos. Y Estados Unidos, el defensor de los derechos humanos, la justicia y la democracia, miraba y escuchaba sin denunciar absolutamente nada. Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, México, Colombia, Perú, Venezuela, Nicaragua, entre otros, cifraron sus comunicaciones con máquinas de criptoAG sin saber que Estados Unidos los estaba escuchando. Durante la reunión inaugural de la Operación Cóndor, auspiciada por el régimen de Augusto Pinochet, en noviembre de 1975 en Santiago de Chile, los responsables castrenses de 5 dictaduras del continente firmaron un acuerdo para emplear un sistema de encriptado. Tras la segunda reunión en junio de 1976, la CIA informó que Brasil había aceptado proporcionar equipamiento para Condortel, la red de comunicaciones de la Operación Cóndor, que provenía ni más ni menos que de criptoAG. De ahí que fuese mucho más fácil para la CIA aliarse y meter la mano en países donde las dictaduras sudamericanas efectuaron masacres, torturas y asesinatos. En 1981, cuando el Reino Unido luchó contra Argentina en la Guerra de las Malvinas, la administración de Ronald Reagan alimentó con información sobre el ejército argentino a Gran Bretaña, tras interceptar la comunicación de los argentinos. Los documentos evitan en gran medida preguntas más inquietantes, incluido lo que Estados Unidos sabía y lo que hicieron o no hicieron sobre los países que usaron máquinas cripto mientras participaban en complots de asesinatos, campaña de limpieza étnica y abusos contra los derechos humanos. Las revelaciones en los documentos pueden proporcionar una razón para revisar si Estados Unidos estaba en posición de intervenir o al menos exponer atrocidades internacionales, y si optaba en contra de hacerlo para preservar su acceso a valiosos flujos de inteligencia. Los archivos no tratan cuestiones éticas obvias en el centro de la operación, como el engaño, la explotación de adversarios y aliados, así como que cientos de empleados de cripto eran inconscientes de todo el trasfondo. Muchos viajaron por el mundo vendiendo o dando servicios a los sistemas manipulados sin tener idea del verdadero fin de estos aparatos, poniendo en riesgo su propia vida. Hans Bühler, quien le vendía máquinas de cifrado fabricadas por criptoAG a Irán, fue arrestado por espionaje y todo parece indicar que Bühler no sabía nada al respecto, pero los iraníes lo mantuvieron prisionero durante casi un año. Es necesario entender que la operación cripto es relevante para el espionaje moderno. Su alcance y duración ayudan a explicar cómo Estados Unidos desarrolló un apetito insaciable por la vigilancia global que fue expuesto en 2013 por Edward Snowden, y cómo y cuánto Estados Unidos se benefició de ello. Para algunos expertos, cripto demuestra que nadie está a salvo de ser espiado y que este caso que se acaba de destapar
solo da mayor validez a las sospechas de que algunas compañías con supuestos vínculos con gobiernos extranjeros, como la empresa antivirus rusa Kaspersky, o una aplicación de mensajes de texto vinculada a Emiratos Árabes Unidos o el gigante chino de telecomunicaciones Huawei, son capaces de espiarnos. Sin embargo, esto es solo una sospecha con vagas pruebas y en algunos casos sin pruebas, aunque si bien no debemos descartarla. Las acusaciones de Estados Unidos contra Huawei será el tema principal del siguiente video. Queridos amigos, entre más se sabe, más asco me da cómo se manejan las cosas a altas esferas en el mundo. Pero aunque nos den arcadas, debemos seguir escarbando y en Top de Impacto les seguiremos manteniendo informados. Hagan el bien sin mirar a quién, y un saludo a todos, en especial a aquellos víctimas de las dictaduras y sus familiares, quienes fueron masacrados, represaliados y despojados de su libertad con el conocimiento, y muchas veces con complicidad de los supuestos amantes y defensores de la justicia. Un abrazo a todos. Hasta la próxima.